Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación de quién será el reemplazante de Ángel Di María en la selección argentina. Porque si bien es verdad que en el círculo interno del combinado nacional se está hablando de la chance de que en septiembre, cuando se reanude el fútbol de selecciones, van a volver a intentar convencer a Di María de que siga jugando en la albiceleste por lo menos por un tiempo más, la realidad es que el futbolista en cuestión ya tuvo su merecida despedida luego de haber sido campeón de la Copa América de Estados Unidos 2024 y la realidad es que no parece haber vuelta atrás. Di María no seguiría jugando en la selección argentina y por lo pronto Scaloni debería buscar un reemplazante. Es verdad que ya hay muchos futbolistas que han jugado en su momento cuando Di María no ha estado presente y me parece apropiado mencionar cuáles son las opciones que tiene el DT como para intentar armar un 11 lo suficientemente similar al que puso en la cancha en la final teniendo a Di María disponible. Está claro que individualmente no va a haber futbolista que se parezca a Di María porque ha sido de lo mejor de la selección argentina en los últimos 15 años. Sin embargo, también es cierto que hubo algunos rendimientos muy buenos cuando Di María no estuvo presente y en este video vamos a estar contando quiénes son esos jugadores que podrían reemplazar al Fideo y quiénes son los jugadores a futuro que también podrían estar presentes en la selección argentina. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el nombre más lógico teniendo en cuenta que es el futbolista que ha reemplazado a Di María cuando este no ha estado a disposición. Inclusive es el que ha reemplazado a Messi en la final de la Copa América cuando el capitán tuvo que salir reemplazado por el fuerte esguince de tobillo que tuvo en el transcurso del encuentro. Nicolás González es un jugador que viene siendo utilizado por Scaloni y que viene siendo habitual en el combinado albiceleste desde hace muchísimo tiempo. Básicamente desde octubre del 2020. Casi 4 años se cumplen desde la primera citación de Nicolás González a la selección argentina en lo que fue en ese entonces el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tuvo un recorrido más que interesante. Es cierto que no tiene todo el consenso del hincha argentino porque es un futbolista que genera muchas situaciones de gol pero que tiene muy poco promedio de conversión en comparación a estas oportunidades que él mismo se genera. Es un futbolista que si nos guiamos por las ocasiones de peligro que ha tenido, no solamente en esta Copa América y en la final particularmente, sino a lo largo de toda su estadía con el equipo albiceleste, ha convertido menos goles de los que debería tener. Sin embargo, es un atacante que a Lionel Scaloni verdaderamente le encanta y siempre lo ha tenido en cuenta. Es verdad que no formó parte de la plantilla de 26 que fue campeona del Mundial de Qatar, teniendo en cuenta que tan solo unos días antes presentó una lesión y para ese certamen el cuerpo técnico no quiso llevar a ningún futbolista disminuido, hablando específicamente de sus condiciones físicas. Por eso mismo Nicolás González no es campeón del mundo, pero sí es bicampeón de América, porque sí estuvo presente en la Copa en Brasil 2021 y obviamente también estuvo presente en esta última de Estados Unidos 2024. Parecería ser el primer jugador que a uno se le viene en la cabeza para reemplazar a Di María. La realidad es que si bien el Fideo se ha movido mucho en el último tiempo, más por el sector derecho que por el izquierdo, la realidad es que con Nicolás González, Argentina podría seguir manteniendo el 4-3-3 clásico que Scaloni quiere poner, o por lo menos que ha puesto en la mayoría de los encuentros importantes a la hora de armar el 11 inicial. Con los 4 defensores bien establecidos, los 3 mediocampistas y los 3 atacantes con Messi por derecha, la referencia de área sea Julián o Lautaro y en el lado izquierdo Nicolás González, ahí Scaloni podría armar el 11 medianamente perfecto o el que tiene en su cabeza. De hecho, así fue el equipo que arrancó el partido contra Ecuador en cuarto de final, que quizás fue el duelo que peor jugó la selección argentina durante esta Copa América, pero no es únicamente eso por responsabilidad de Nico González. De hecho, la mayoría de los jugadores argentinos no tuvieron una buena noche en ese duelo frente al elenco ecuatoriano. Uno cree que cuando se reanude la competencia oficial en las eliminatorias, Argentina estará jugando en la fecha número 7 contra Chile en el Monumental en el mes de septiembre. El primer futbolista que será titular en lugar de Di María será el actual jugador de la Fiorentina, un futbolista que además puede darle una polifuncionalidad más que interesante a Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que
hasta puede jugar de lateral izquierdo. Es cierto que en ese entonces no estaríamos hablando de que sería el reemplazo de Di María, porque habría un jugador por delante suyo en el costado izquierdo del armado de la formación inicial, pero aún así el hecho de que pueda jugar en bastantes sectores del campo de juego provoca que seguramente de cara a los siguientes años y de cara a la preparación para el Mundial 2026 sea una fija en la selección argentina. Y vamos ahora a hablar del segundo jugador que quizás es el que más entusiasma al hincha, pero que por lo pronto quizás sigue siendo muy joven como para cargarlo de la responsabilidad de reemplazar a Ángel Di María. Alejandro Garnacho es un futbolista con unas condiciones más que interesantes y de hecho ha sido en gran parte de la última temporada titular en nada más y nada menos que un equipo con el Manchester United, que quizás no es hoy por hoy el gran Manchester United, pero no deja de ser un equipo histórico que normalmente no tiene como titular a cualquiera. En esta oportunidad Alejandro Garnacho se ha ganado un lugar en el 11 y de hecho convirtió un gol, por ejemplo, en la final de la FA Cup, en la cual el United derrotó por 2-1 al Manchester City en el cierre de la temporada pasada. ¿Qué es lo que sucede con Garnacho en la selección argentina? Es verdad que no ha jugado mucho, su único partido como titular en la Copa América de Estados Unidos 2024 fue por la tercera jornada de la fase de grupos contra Perú y de hecho fue el único encuentro en el cual sumó minutos. En los otros 5 duelos, lamentablemente, estuvo en el banco de suplentes sin ingresar. Una particularidad es que en ese compromiso ante Perú no es que reemplazó a Di María, sino que jugó con Di María, porque el Fideo estuvo en el lugar en el que habitualmente juega Messi tirado a la derecha y Garnacho jugó bien en la izquierda parado prácticamente como extremo por ese sector. La idea de Scaloni es darle cada vez más minutos a Garnacho en el combinado nacional. Por lo pronto va a ser convocado durante las próximas fechas FIFA y hago aclaración de esto porque en las eliminatorias del año pasado Garnacho no fue convocado nunca, recién volvió a ser citado en lo que fue la fecha FIFA de marzo a principios de este 2024 y después posteriormente, claro está, en la previa de la Copa América para después jugar el torneo continental a nivel selecciones. De hecho, de esos 6 partidos de eliminatorias que ya se jugaron, el juvenil solamente jugó en la segunda jornada ante Bolivia. Después, en la fecha FIFA de octubre y noviembre, no estuvo a disposición de la selección argentina. Una vez por lesión y la otra ocasión por decisión del DT, que decidió en ese entonces citar a otra clase de jugadores. Es un futbolista con unas condiciones bárbaras y todos sabemos lo que Garnacho puede ser de cara al futuro en el combinado nacional albiceleste. Ahora, deberá empezar a demostrar rápido porque en definitiva no hay tanto tiempo. Le juega en contra lamentablemente a Garnacho que el Manchester United no sea un equipo que ceda jugadores, por ejemplo, para disputar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 que va a comenzar en la brevedad. Porque si el Manchester United lo hubiera cedido para ese torneo, no hay ningún tipo de dudas de que Garnacho sería de los mejores jugadores no solamente de Argentina, sino de todo el certamen y podría mostrarse muchísimo más. Ahora lamentablemente no va a tener tanta oportunidad de eso y no creo tampoco que sea titular en el corto plazo en la selección argentina. Sí creo, por ejemplo, que va a formar parte de todas las citaciones y que en definitiva es un futbolista que para el Mundial 2026, si llega con regularidad y continuidad en su club, no hay ningún tipo de dudas que va a jugar la Copa del Mundo con la selección argentina. Pero muchos ya lo piden como titular y a mí me parece que le falta bastante para que inclusive Scaloni lo considere para tener ese rol hoy por hoy en la selección. Veremos igual, porque en definitiva, con jugar 2 o 3 partidos bien, no digo que te ganes un lugar indiscutiblemente en el 11 de arranque de la selección argentina, pero por lo pronto la ausencia de Di María obviamente abre un hueco que será difícil de llenar. Y el último punto que quiero mencionar no tiene nada que ver con un futbolista en particular, sino con una manera de jugar que debería cambiar Scaloni de cara al reemplazo de Di María. Yo creo que esto no va a suceder porque prácticamente no lo ha hecho nunca el DT y la realidad es que veo pocas chances, pero teniendo en cuenta que si el entrenador quiere, sobre todo en los partidos de eliminatorias y sobre todo en los 2 compromisos que se vienen correspondientes a las clasificatorias sudamericanas, que por lo menos a mi entender serán los 2 más complicados, no tanto por el primero por el rival, porque va a jugar contra Chile de local que no está pasando por un buen momento, pero no deja de ser un partido en el cual Argentina enfrentará a una selección con nombres difíciles y después también en la fecha FIFA de septiembre se
reeditará lo que fue la final de la Copa América, porque en la jornada 8 estará visitando a Colombia en lo que claramente será el duelo más complicado. Si quiere apelar a la experiencia en la selección argentina, para reemplazar a Ángel Di María debería recurrir a Julián Álvarez junto con Lautaro Martínez, es decir, que jueguen los dos. Por lo pronto solamente esto ha sucedido en un amistoso, nunca en un partido oficial han compartido ataque desde el arranque. Después es cierto que, por ejemplo, en el duelo, y no es bueno el ejemplo teniendo en cuenta lo que fue ese partido para Argentina, pero en el duelo contra Uruguay, en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas que se disputó en noviembre del año pasado, en el segundo tiempo estuvieron un rato bastante prolongado Álvarez con Martínez. Esto se debe seguro a que Argentina estaba perdiendo por 1-0, a que el rendimiento en general no fue bueno en esa noche frente al conjunto charrúa, y que obviamente el DT estaba buscando respuestas para ver qué es lo que podía hacer para que el equipo jugara un poco mejor. Esto no funcionó, no solamente por responsabilidad de Álvarez y Martínez, que no tuvieron una buena noche, sino también en general por el equipo argentino y por el conjunto uruguayo, que jugó un gran partido. Aún así no quiero descartar, teniendo en cuenta que son dos futbolistas que no solamente están pensados para ir al Mundial 2026, sino que están pensados para ser los máximos referentes de Argentina en el corto plazo. No quiero descartar que Scaloni empiece a probar poniéndolos juntos para ver si pueden empezar a rendir como dupla de ataque. Hay que tener en cuenta que si bien por ahora el único que se fue Ángel Di María, después del 2026 existen muchas chances, diría que al 100%, de que Lionel Messi no siga vistiendo la casaca albiceleste. Inclusive hay chances de que Messi no llegue al 2026. Y no teniendo quizás a los dos mejores jugadores de la selección argentina en los últimos 15 años, y ahí Scaloni debería recurrir a futbolistas que han tenido un buen nivel con el país ganador del último mundial, y Julián Álvarez y Lautaro Martínez entran sin lugar a dudas en ese combo, porque los dos han tenido muy buenos rendimientos, siendo de hecho los dos máximos artilleros de la selección argentina en esta Copa América. Lautaro Martínez fue quien más goles convirtió con 5, mientras que Julián Álvarez con 2 tantos aparece en la segunda posición. Es cierto que en teoría, si analizamos cómo debería pararse, perjudicaría más que nada a Julián Álvarez, porque Lautaro solamente puede jugar de referencia de área y Julián es quien se tiraría un poco atrás, un tanto a los costados, como para ocupar no el rol que ocupaba Di María, porque eso es imposible, pero sí como para formar una dupla de ataque, como para suplantar la ausencia de El Fideo en las próximas convocatorias. Es una posibilidad, está claro, y como dije, me parece que el cuerpo técnico la va a volver a evaluar, aunque por lo pronto es la chance menos probable, por lo menos en este 2025. Es cierto que la salida de Di María deja un hueco más que importante por rellenar, no solamente desde el punto de vista futbolístico, que es de lo que he estado hablando más que nada en este video, sino también en todo lo que tiene que ver en el vestuario. El Fideo ha sido un referente en el combinado nacional durante todos estos últimos años, más allá de que su reivindicación en la selección argentina se dio a partir de la Copa América de Brasil 2021, la realidad es que Di María se ha convertido en el 7º jugador con más goles de la historia de la selección, en el 2º jugador con más asistencias en la historia de la selección por detrás de Messi, y en el 3er futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección por detrás de Messi, y si se hubiera quedado a disputar la próxima fecha FIFA de septiembre, se hubiera convertido en el 2º, porque quedó a tan solo 2 encuentros de igualar a Javier Mascherano, que es quien hoy se ubica en el 2º lugar con más cotejos disputados. Di María no será fácil de reemplazar, pero por lo pronto Scaloni tiene muchas variantes para hacerlo. Veremos en la próxima fecha FIFA de septiembre, cuando Argentina enfrente a Chile y a Colombia, qué es lo que decide el entrenador.